Vamos a hacer una oración, por favor. Ahí en su lugar, pídale a Dios que le hable, que le bendiga. Deje de pensar un poquito en la pandemia, deje de pensar en cualquier situación que lo pudiera distraer de lo que Dios quiere hablar a su vida el día de hoy. Amado Jesús, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de estar reunidos después de casi 6 meses, Señor Jesús. Señor amado, 6 meses difíciles, pero que el día de hoy nos tienes aquí presentes por tu pura misericordia, por tu pura bondad, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, en este día, habla a cada corazón, bendice a cada persona aquí presente y que han de escuchar o ver esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que les bendigas y nos bendigas a todos. Amén, Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la depresión. Vamos a tener la segunda parte o un segundo tema. Y hemos también puesto como subtítulo, ¿qué dice la Biblia para salir de la depresión? No nomás es ver estadísticas o situaciones tristes o lamentables, sino ¿qué dice la Biblia para que una persona que está en depresión pueda salir de ella? La Biblia dice mucho. Bendita es la palabra de Dios, pues hoy Dios le va a bendecir si usted está en un estado de depresión. Ojo, muchas personas a veces ni siquiera ubican que están en un estado de depresión, cuando sí, realmente lo están. En esta enseñanza usted se va a dar cuenta si usted está en un estado de depresión y cómo usted puede salir de ella. O si usted está en un estado de depresión, también de la misma manera, usted mirará bíblicamente cómo es que usted puede salir de la depresión. En este primer apartado vamos a ver estadísticas. Yo quiero que ponga toda su atención, no lo vamos a llenar de estadísticas, pero es necesario ver para darle importancia a que es algo delicado. No es cualquier cosa tener depresión. Vamos a ver estas siguientes estadísticas. Dice de la siguiente manera, Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha identificado las enfermedades mentales entre las más discapacitantes del mundo occidental, o sea, aquí en América Latina, etcétera, las cuales tienen efectos superiores a los de afecciones como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Se estima que en el 2030, ojo, en el 2030, la depresión será la principal causa de discapacidad. La gente ya no va a moverse, ya no va a tener esa movilidad que actualmente tiene porque va a estar en un estado de depresión. La depresión los va a ir imposibilitando, los va a ir discapacitando para hacer sus funciones en el 2030. Siguiente, expertos en salud mental de Latinoamérica, España y Estados Unidos advierten sobre la importancia de dar visibilidad a los trastornos mentales, ya que se ha visto un incremento en la depresión, ansiedad, estrés e incluso suicidios como consecuencia de la pandemia. Ojo, como consecuencia de la pandemia. Se va la pandemia, pero viene la pandemia de la depresión. Pero bendito Dios que tenemos su palabra, para que eso no haga estragos en ninguno de los presentes y en más personas. Por eso ponga toda su atención a esta enseñanza. Dice, siguiente nota, los pacientes depresivos son una de las poblaciones que se ha visto más afectada con la cuarentena y el aislamiento social, ya que la disminución de su actividad física ha generado un aumento de los ritmos circadianos y la disminución de la adherencia al tratamiento. Por otro lado, las estadísticas muestran que las repercusiones psiquiátricas, específicamente de depresión, durante la crisis en los pacientes ingresados con COVID-19 han sido del 33%,
y el 23% en los profesionales de la salud. O sea, no nomás la gente que se enfermó, la gente común que se enfermó de COVID, entró en un estado de depresión, un 33%, sino un 23%, enfermeras, doctores, gente profesional, entró a un estado también de depresión, de ver tantas cosas, tanto dolor, tanto sufrimiento, o por qué no decirlo, tantas muertes o contagios. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, urgió este martes a considerar el apoyo a la salud mental como un componente crítico de la respuesta a la pandemia. Hay preocupación. ¿Por qué? Porque viene una ola o una pandemia, si lo quieres ver así, de depresión. Una enfermedad llamada depresión. Siguiente. La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis de salud mental en nuestra región de una magnitud nunca vista, nunca vista. Urge que el apoyo a la salud mental se considere un factor esencial de la respuesta a la pandemia. Urge, porque la gente está preocupada, la gente se está deprimiendo a pasos agigantados. Afirmó Carissa Etienne durante su encuentro semanal con los medios de comunicación para informar sobre el estado de la COVID-19 en el continente americano. Etienne calificó a las enfermedades mentales como una epidemia silenciosa. Como una epidemia silenciosa. No se dice mucho, no se escucha mucho, pero ahí está tu familiar o tú misma o tú mismo en un estado de depresión. Dice, los pacientes que han dado positivo al COVID no solo sufren síntomas físicos, sino que muchos también experimentan insomnio, dificultad para dormir, desvarío o incluso depresión, descartó. ¿Cuándo fue esta nota? Del 18 de agosto. Vamos a ver la siguiente. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. Puede convertirse en un problema de salud serio. Ojo, puede convertirse en un problema de salud serio si no se atiende. Especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave. Y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas, casi el millón, amada persona. Y el suicidio es la segunda causa de la muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué estamos viendo, amada persona? 800,000 personas mueren, se suicidan debido al estado de depresión que tienen. Debido al estado de depresión que tienen. Siguiente nota. En México, 15 de cada 100 habitantes sufre depresión. Y la cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que tienen esta afección. Es increíble. Esta afección que se mantiene por un estado anímico de nostalgia profunda, indicó Alfonso Andrés Fernández Medina, subdirector de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en este caso de la Universidad Autónoma de México. En pocas palabras, amados, lo que estamos viendo en estos datos, imagínense, 15 de cada 100 mexicanos sufren depresión. Y muchos de ellos ni siquiera saben que están deprimidos. Todas estas estadísticas nos dejan ver que la depresión es algo que se debe de tratar muy seriamente. Pero ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? Vamos a dar respuesta a esta pregunta.
La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. O sea, la depresión lleva a un ser humano a aislarse. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Entonces, la primera parte nos deja ver que la depresión es una enfermedad grave y es en ocasiones común, que nos puede afectar física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con algo de nuestra mente, pero eso se puede convertir en algo físico. La depresión empieza internamente, pero empieza a afectar después externamente. La gente se aísla, deja de comer, y al dejar de comer viene la anemia, y al venir la anemia, ¿qué viene? Enfermedades, cáncer y todo, y más la gente se va a deprimir por la enfermedad. ¿A quién le puede afectar la depresión? ¿A quién afecta la depresión? Algunos dirán, a mí no me va a afectar. Ojalá y no. Pero amada persona, la depresión puede afectar a cualquier ser humano. ¿A quién afecta la depresión? Vamos a ver. Puede afectar a cualquier persona, hasta un cristiano, quiero decirle. Un líder, un predicador o una oveja, una mujer que ame a Dios, puede también ser afectada por la depresión. Todo ser humano, dice, puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel económico y en cualquier edad. O sea que puede afectar a niños, adolescentes, a jóvenes y ancianos. Las enfermedades mentales no discriminan, afectan a ricos y a pobres, blancos y negros, hispano-latinos y asiáticos, ancianos y niños. O sea, la depresión no respeta a nadie. No dice, no, los de color negro me caen mal, esos no les voy a llegar. No hace discriminación. La depresión afecta a todo ser humano. A todo ser humano. De todo tipo de clases, ricos, pobres, etcétera. A todos afecta la depresión. Y vamos a ver los siguientes ejemplos de cómo es que la depresión afecta a todo tipo de personas. No nomás es a los pobres, sino también a los ricos. Vamos a ver la siguiente imagen. Él es Jim Carrey, el artista protagonista de la famosa película La Máscara y responsable de tantas sonrisas y carcajadas. Confesó en una entrevista por la cadena CBS que sufre de depresión desde la adolescencia, pero es actor, es famoso y hace reír a la gente, pero él padece de depresión, está enfermo de la depresión. ¿Desde cuándo? Desde la adolescencia, y aquí ya lo vemos ya grande, pero está con la enfermedad de la depresión. Dice, también contó que esta enfermedad tiene fases de tranquilidad y de quebranto. A veces está tranquilo, como si nada pasara, pero de repente está en una agonía, en un llorar, en un quebranto. Tú dime, ¿por qué se tiene que preocupar? ¿Por qué tiene que llorar si tiene fama, tiene dinero, es millonario y está en depresión? Amados, es que la depresión no respeta a nadie. Es una enfermedad mental, es una enfermedad que afecta a los seres humanos si no se cuidan de ella, si no se cuidan de ella. Dice que tiene fases de tranquilidad y de quebranto. Parece que tienes un bajo nivel de desesperación en el que vives, donde no obtienes respuestas, confesó. Ese es lo que estamos viendo, que la depresión
le da a ricos o a pobres o a todo tipo de personas. Siguiente imagen. Robin Williams fue un famoso actor estadounidense, ganador de un Oscar en el año 1998. También fue conocido por su participación en las películas El Club de los Poetas Muertos, entre otras. A pesar de su gran sentido de humor, que mostraba públicamente, sonriendo, y era muy, hacía reír a la gente, si tú lo quieres ver así, ¿verdad? Tenía sentido de humor. Dice, el comediante sufría una serie de depresión, y esa depresión, ponga atención, esa depresión a este actor, a este personaje afamado, con mucho dinero, en el mes de agosto del 2014, la depresión lo llevó a quitarse su vida a través de asfixia, esto es, con su cinturón se ahorcó. ¿Por qué se tenía que quitar la vida si tenía fama? ¿Por qué se tenía que quitar la vida si era una persona reconocida, había ganado un Oscar, tenía dinero y sobre todo fama, reconocimiento? ¿Quién de todos nosotros tiene todo eso? ¿Sí me explico? Él lo tenía, pero tenía depresión. ¿De qué le sirve tener tanto dinero? ¿De qué le sirve tanta fama si tenía una enfermedad que no pudo controlar? La depresión a este actor le llevó a quitarse la vida. No es cualquier cosa tener depresión. Por eso es importante que tú entiendas que si tú tienes depresión, debes inmediatamente pedir ayuda, tanto clínicamente, médicamente y espiritualmente. Y médicos hay varios. Y en lo espiritual, en lo que te podamos servir, aquí estamos. No estás solo ni sola. Si tú te dejas ayudar, si es que tú estás en un estado de depresión. Amada persona, hacía reír a muchos, pero él estaba enfermo de depresión. Qué particular, ¿verdad? Hemos visto dos testimonios de dos actores que hacían reír a la gente, pero ellos probablemente no reían internamente por la enfermedad llamada depresión. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Conocen a ustedes a este actor? Es un actor clásico se llamaba Pedro Armendáriz. Este conocido actor de la época de oro del cine mexicano decidió suicidarse para acabar con el sufrimiento de su depresión, que surgió, se empezó a deprimir a causa de una consecuencia del cáncer que se le había detectado. No aguantó y prefirió suicidarse disparándose con una pistola en su corazón. Se suicidó porque le detectaron una enfermedad. Amada persona, realmente se equivocó. Se equivocó. Era una persona afamada. Bien pudo haber luchado más tiempo, pues la Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto. En pocas palabras, dando la escritura a entender qué importante es la vida que Dios nos da, y no la debemos de desperdiciar quitándonos nosotros la vida, sino esperar hasta que Dios decida quitarnos la vida. Murió o se suicidó a la edad de 52 años. A la edad de 52 años, él decidió quitarse la vida. Pero aquí lo particular, ¿qué hizo que él se deprimiera? La enfermedad. A veces la enfermedad puede llevar a un ser humano a no controlar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y empieza a tener pensamientos depresivos, etcétera, y a veces termina la mala decisión, quitarse la vida. Eso es lo que hace la depresión. No es cualquier cosa entonces tener depresión. Siguiente parte de este estudio. ¿Cuáles son las señales y los síntomas de la depresión?
¿Cuáles son las señales? Y yo quiero que ponga toda su atención, por favor. Nos olvidamos un poquito de hasta ahorita lo que hemos estado estudiando para concentrarnos en estos síntomas, en estas señales, donde usted se va a dar cuenta si usted está en un estado de depresión. Y ya le dijimos qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son las señales y los síntomas de la depresión? La tristeza es solo una pequeña parte de la depresión. Es posible que algunas personas con depresión ni siquiera se sientan tristes. Ojo, no siempre la tristeza va a ser una señal de estar depresión. Hay gente que está deprimida y no muestra tristeza, pero está deprimida. Las personas pueden tener síntomas diferentes, entonces. Algunos síntomas de depresión incluyen, y vamos a ver los primeros síntomas, incluyen sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Ojo, sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Sentimientos de pesimismo o falta de esperanza. Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos. O sea, ya la persona no está interesada en jugar, no está interesada en nada, lo que quiere es dormir, etcétera, etcétera. Pérdida de energía, fatiga o sensación de que está más lento. Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Tiene también dificultad para dormir, despertarse temprano por la mañana o dormir demasiado. O sea, la persona bien no puede tener sueño, bien se puede despertar a las horas de la madrugada y ya no dormir, o bien puede dormir demasiado. Cambios en el apetito y en el peso. Repito, cambios en el apetito o el peso. Empieza a bajar de peso, la gente deja de comer, o lo contrario, empieza también a comer demasiado. Pensamientos de muerte o suicidio o intentos de suicidio. Son cosas muy diferentes. Puede tener pensamientos de muerte o suicidio. Una cosa es pensar y otra cosa es intentar. Ya después de pensar lo lleva al acto, que empieza ahí haciendo ciertas cosas que no quiero mencionar, pero ya está intentando quitarse la vida. ¿Qué más tiene? Inquietud o irritabilidad. Inquietud o irritabilidad. Dolores y molestias, entre ellos dolores de cabeza y calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente o que no se alivian ni con tratamiento. Esos son algunos síntomas, señales de que una persona está en depresión. Esa enseñanza va a ser grabada, usted lo puede volver a escuchar con más detenimiento para ubicar si usted tiene algunos de estos síntomas y pueda buscar ayuda. Le decía, la depresión es igual en todas las personas. La depresión afecta a diferentes personas de diferentes maneras. Y vamos a ver cómo es que la depresión, ya vimos ahorita los síntomas, ahora vamos a ver cómo es que la depresión afecta de diferentes maneras a los diferentes personajes de las diferentes edades, hombres o mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, las mujeres padecen de depresión con más frecuencia que los hombres. Hay que tener cuidado, mujeres, pues según esta estadística, las mujeres son las que padecen más, son propensas de padecer más depresión con frecuencia que los hombres. Hay factores biológicos de ciclo de vida y hormonales
que solo tienen las mujeres y que pueden estar relacionados con la tasa de depresión más alta de estas. Las mujeres que están deprimidas suelen tener síntomas de tristeza, sufren de falta de autoestima y tienen sentimientos de culpabilidad. Ahora vámonos a los hombres. Los hombres con depresión son más propensos a sentirse muy cansados, irritables. Parece que todos los hombres están deprimidos, ¿verdad? Porque ¿cómo es que el mexicano es muy enojón, muy iracundo y muy irritable? Y hay que tener cuidado. Entonces, los hombres con depresión son más propensos a sentirse muy cansados, irritables y a veces enojados. Pueden perder el interés en el trabajo o en las actividades que antes disfrutaban, tener dificultad para dormir o comportarse de modo irresponsable, como consumiendo drogas o alcohol. Muchos hombres no conocen que tienen depresión y no buscan ayuda. Siguiente, las personas mayores. Ya vimos mujeres y hombres jóvenes, ahora las personas mayores. Te digo que la depresión prácticamente afecta las diferentes edades y a diferentes personas de una o de otra manera. En las personas mayores, vamos a ver, las personas mayores con depresión pueden tener síntomas menos evidentes o pueden ser menos propensos a aceptar que tienen sentimientos de tristeza o pena. También son más propensos a tener trastornos médicos, como problemas cardíacos, que pueden causar o contribuir a la depresión. Pero también podemos ver en este apartado que la depresión puede afectar a los ancianos. Tú dirás, pero ¿cómo le va a afectar a un anciano si ya pasó la vida y todo? No, también le puede llegar a afectar la depresión a los ancianos. Y ya vimos de qué manera les afecta a los ancianos de la tercera edad, hombres o mujeres. Los niños, vamos a ver los niños pequeños, ¿verdad? Los niños pequeños con depresión pueden fingir estar enfermos y negarse a ir a la escuela, aferrarse a sus padres o preocuparse de que uno de sus padres se muera. O sea, ¿qué puede deprimir a un niño o a una niña? Cuando escucha que de repente murió por allí el papá de su amigo o la mamá de su amigo. Entonces el niño empieza a pensar, no, yo no quiero que se muera mi papá. No, yo no quiero que se muera mi mamá. No. Y al no controlar esos sentimientos, esas emociones, pueden llevar al hijo a un estado depresivo. Por eso nosotros como padres debemos estar muy atentos y llevarles a confiar y orientarles, atalayarles, etcétera, buscar ayuda con Dios, etcétera, en fin, o también con un médico. ¿De acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado. Los hijos se pueden también deprimir. Los niños más grandes, en este caso, o los adolescentes, también, dice aquí, los niños más grandes y los adolescentes con depresión pueden tener problemas en la escuela o estar de mal humor o irritables. Los adolescentes con depresión pueden tener síntomas de otros trastornos, como por ejemplo, ansiedad, trastornos de la alimentación o drogadicción. En pocas palabras, amada persona, la depresión afecta a grandes y a adultos, a ricos y a pobres, a niños o a niñas, mujeres o hombres, ancianos, afamados o a gente no afamada, a gente rica, a gente pobre, a cristianos o a no cristianos. La depresión es una enfermedad y hay que tener cuidado de ella. ¿Cómo se trata la depresión? ¿Cómo se trata la depresión? Dice, el primer paso para obtener el tratamiento adecuado es consultar con un proveedor de atención médica o un profesional de la salud mental.
O sea que no hay que ir con el chamán, ¿verdad? Sino que hay que ir con gente preparada, como un psiquiatra o un psicólogo. Pero hay que ver con qué psicólogo y con qué psiquiatra, ¿verdad? Su proveedor de atención médica puede hacerle un examen, una entrevista y pruebas de laboratorio para descartar otros problemas de salud que pueden tener los mismos síntomas que la depresión. Una vez diagnosticada, la depresión se puede tratar con medicamentos, psicoterapia o una combinación de ambos. Si estos tratamientos no disminuyen los síntomas, otra opción que se puede considerar es la terapia de estimulación cerebral. Esto por el lado médico. Qué curioso que lo médico no manda a lo espiritual. Pero yo quise darle también esta alternativa, para que no me vea usted, mira qué religioso, nada más lo espiritual. No, también lo médico. Pero yo le invito a que primero busque la ayuda espiritual. Y ya después, si no, se soluciona. Yo he visto que muchas de las veces se soluciona con la ayuda espiritual. Pero otras también requieren lo espiritual, la ayuda espiritual y la ayuda médica. No estamos peleados con los médicos. Pues Dios dice en la Biblia que Él vela por la ciencia. Dios vela por la ciencia. Último punto de esta enseñanza. ¿Qué dice la Biblia para salir de la depresión? De eso se trata esta enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Si yo le dije que pusiera atención a los otros apartados, en este ponga más. En ese apartado ponga más atención, porque es muy importante. Usted va a escuchar de la boca de Dios qué dice Él con respecto a ese estado de ánimo, a esa enfermedad, a esa situación que usted pudiera estar pasando. ¿Qué dice la Biblia? Ojo, para salir de la depresión, para dejar ese estado de depresión. Salmos capítulo 42, versículo 5, fíjese lo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estado de, muy probablemente, de la depresión, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué nos deja ver aquí el salmista? ¿Por qué estás afligida, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te derribas? ¿Por qué pierdes la esperanza en un momento dado, verdad? De que vas a salir adelante, o de que es importante tu vida, etcétera, para Dios y para tu prójimo. En fin, ¿por qué te turbas dentro de ti? ¿Por qué esos pensamientos suicidas? ¿Por qué esos pensamientos de que nadie me quiere, todos me rechazan, etcétera? ¿Por qué te abates, alma mía? Cuando hay un Dios en los cielos que te puede ayudar. Y a este Dios le puedes alabar, porque Él te puede salvar. Y Él es tu Dios. Entonces, si tú eres cristiano o eres cristiana y estás en una situación de depresión porque a lo mejor no has controlado tus pensamientos, tus emociones que tienes porque falleció tu ser querido por el COVID o alguna otra enfermedad, etcétera, o te diagnosticaron alguna enfermedad, amada persona, hermano, hermana, espera en Dios, confía en Dios, bendice a Dios, porque Él te va a salvar, Él te va a ayudar a salir de ese estado de ánimo. ¿Que te lo puede quitar? Sí, pero que te lo puede quitar en ese día que tú se lo pides y luego vuelve, pues Él al siguiente día se le vuelves a pedir que te lo quite y te lo quita. ¿Cuál es el problema? Te lo puede quitar permanentemente o te lo puede quitar por 2 o 3, 4 días, como Él quiera. A lo mejor te viene eso y te viene eso, pues tú ve a Dios. Todas las veces que te pueda venir, tú ve a Dios. Y si Él te lo quita, bendito sea su nombre. Pero yo he visto que Dios se lo quita a las personas con enfermedad de depresión. Hay un Dios en los cielos, hay que confiar en Él. Siguiente pasaje, San Juan 16:33. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengáis paz. Cosa que no tiene la gente que está deprimida. No tiene paz en su corazón. Parece una tempestad internamente. Sentimientos
totalmente desubicados, emociones desubicadas, no tiene paz. Pero Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque cuando alguien va a Jesús y deposita toda su confianza en Él, toda su carga, su petición, su necesidad, Él toma el control de la situación. Él puede ayudar a una persona y ha ayudado a muchísimas personas. Jesús no solamente se interesó principalmente, porque esa fue su intención, salvar a la humanidad de la eternidad, de las consecuencias del pecado. No nomás Jesús los salvó a ellos de la esclavitud del pecado, no nomás vino a salvar a gente en la esclavitud del pecado para liberarlos, sino que aún Jesús, amada persona, sanó a las personas físicamente. Le dio la vista al ciego. Jesús era misericordioso, era compasivo. Hizo caminar al cojo, al paralítico. Él metió su mano milagrosamente, ayudando a los seres humanos, sanándolos de sus enfermedades. Resucitó muertos. ¿No tendrá el poder para sanar de la depresión a un ser humano? Claro que Él tiene poder para sanar, pero hay que ir a Él. Hay que confiar en Él. Él te puede ayudar, hermano, hermana, amigo, amiga. Jesús te puede ayudar. Solamente basta con que tú se lo pidas, con fe, acercándote a Él. Él te puede ayudar. Inténtalo. Él te puede ayudar. Entonces dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, dice Jesús, aflicciones, va a haber problemas, situaciones difíciles. Pero dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y amigos, vamos a tener aflicciones, dice Jesús. Vamos a tener problemas, todo ser humano tiene problemas. Pero Jesús dice, confíen en mí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confíen en mí, pues yo he vencido al mundo. ¿Ustedes creen que Jesús fue tentado en la depresión? ¿Sí o no? ¿Fue tentado sí o no? Claro que sí. Algunos dicen, yo aquí guardo mi comentario, pero algunos estudiosos dicen que Jesús pasó por la enfermedad de la depresión. Ah, caray, ¿qué me está diciendo, hermano? Lo que dicen otros. Yo guardo mi comentario. Cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La depresión no es pecado, pero te puede llevar a pecar si tú no controlas ese estado de ánimo. Jesús se entristeció en grande manera, pero ¿a quién acudió Él? Para que Él fuera sanado de ese estado de ánimo. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Él fue a su Padre y el Padre le ayudó, ¿sí o no? El Padre le ayudó, porque el Padre es misericordioso y socorre a los que buscan su ayuda y confían en Él. Amados, Jesús venció al mundo. Jesús venció toda cruel tentación. Siguiente pasaje, Salmos 32:3. Ojo, dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué ocurrió con este personaje? Dice aquí la escritura que cuando él cayó, cuando no era necesidad de callar, porque tenía necesidad de hablar y tenía que pedir ayuda, socorro, etcétera, la persona empezó a acabarse por dentro. Cuando dice que envejecieron mis huesos, es que internamente empezó a estar seguramente en un estado de depresión, en un estado de desánimo, en un estado donde dice, ya no sé qué hacer, ya para qué vivir, etcétera, etcétera. ¿Por qué estuvo así? Porque cayó. Internamente se empezó a acabar. Entonces, ¿a qué nos invita esta porción de la escritura? A que no calles. Si tú estás en un estado de depresión, o una situación de tristeza, o con síntomas de depresión,
tú tienes que hablar, tú tienes que pedir ayuda, tanto médicamente, tanto espiritualmente. Tú tienes que buscar ayuda. Pero es que me da miedo, me da temor, ¿qué van a pensar? Que sepan que yo tengo esos tipos de pensamientos fuera de lugar. Tú no tengas pena, tú busca ayuda, porque mientras calles vas a andar con esa agonía. Pero si tú hablas, se te puede dar el consejo adecuado, la ayuda adecuada. Entonces no es bueno callar, es bueno pedir ayuda, buscar ayuda, hablar. Si no, internamente te vas a ir tú acabando. Amada persona, la Biblia dice, ay del solo, porque cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Entonces necesitas pedir ayuda. Y si tú no pides ayuda, o es por timidez, o dos, o porque hay soberbia. ¿Qué me va a enseñar esta hermana? ¿Qué me va a enseñar este hermano? ¿Qué me va a enseñar este personaje? Si yo soy fulano, yo soy fulana. Soberbia, soberbio. Te vas a estar acabando, te vas a estar calcomiendo. ¿Sí me explico? Emocionalmente no vas a avanzar cuando tú necesitas ayuda. A ver, ¿quién de todos ustedes pide ayuda? Levanten su mano. De veras, pedimos ayuda. Ay, hermano, ¿usted pide ayuda? Pues claro, ¿qué crees, que soy de piedra? ¿Qué crees, que tengo alas? No, soy de carne y hueso como tú. Yo también tengo necesidades y pido ayuda. Hablo con otros hermanos. Pero con puros pastores sí, comparto pastores, pido ayuda. Oye, ¿cómo le hago, hermano? Fíjate que esto, mira que así ya no. O sea, pido ayuda. Sí, voy a Jesús, pero también voy a aquellos que me pueden echar la mano. Conocemos a médicos, también pedimos ayuda a médicos, a hermanos o a personas. O vamos también con los médicos, o con mi esposa, o con algún otro hermano, pero siempre pedimos ayuda. ¿Sí me explico? Es bueno pedir ayuda. Claro está que no te estoy diciendo que le pidas ayuda a la primera persona que veas. O sea, gente de confianza, claro está. No, hombre, le vas a pedir ayuda, un jovencito, una jovencita va y le pide ayuda a un lobo rapaz. O sea, no me refiero a un ministro, sino a aquellos lobos rapaces que andan buscando a ver a quién se descuida para hacer trata de personas y todo lo que tú quieras. No es con cualquier persona, es con alguien de confianza, amada persona. Pedir ayuda. Entonces, si entendemos lo que nos deja ver esta porción de la Escritura, hay que pedir ayuda. Te voy a dar este testimonio antes de terminar esta enseñanza. Se cuenta que un día lluvioso, con un mal clima en un país europeo, si no mal recuerdo en esa lectura que tuve, un pastor junto con su hijo acostumbraban a ir a invitar a las personas para que buscaran de Dios. Pero como estaba mal el clima, pues el hijo ya estaba presto, un adolescente, era un adolescente, quizá 15, 17 años por ahí. Entonces ya estaba presto, pues ya se llega la hora, pues ya nos vamos. Papá, pues vámonos. No, hijo, le dice el pastor, hay mal clima, está lloviendo. Otro día vamos a invitar. Y el hijo le dice a su papá, oye papá, ¿y qué en el mal clima la gente no muere y se va al infierno? ¿Y qué cuando llueve la gente no se muere? El papá no dijo nada. Hijo, si usted quiere ir, le doy permiso. Y el hijo fue. Y ya empezó a tocar, empezó a polletear allí, a dar invitaciones. Y llega a una casa y toca la puerta. Y no le abren. El que estaba dentro de la casa era una sola persona. Que la condición de esta persona era la siguiente. Sus pensamientos eran de esta manera: nadie me visita, a nadie le intereso, nadie me quiere, nadie se preocupa, nadie se frecuenta, nadie me frecuenta, estoy solo en esta vida, ¿para qué vivir? No tengo a nadie, ¿para qué más vivir? Había preparado la silla, había preparado la soga, ya estaba parado en la silla, ya estaba a punto de suicidarse. Cuando llega a la casa de esta persona con esta necesidad, en estado de depresión, un toquidillo. Él no hizo ruido, quedó así y pensó dentro de sí mismo que ya se iba a ir.
pero no se iba. Y no hacía ruido. Ahorita se va a ir. Y no. Esa persistencia. Bueno, pues ¿quién será? Si nadie me visita, nadie se interesa por mí. Dejó la soga, baja de la silla, no le quedó otra más que ir a atender para después hacer lo que iba a hacer. Abre la puerta y se encuentra con un adolescente joven, con una sonrisa de oreja a oreja, con un folletito que le dice: le vengo a hacer esta invitación y a decirle las siguientes palabras: Dios sí le ama. Dios le ama. El hombre le dijo gracias, se retira. El joven, el adolescente, se queda reflexionando y bueno, ahí queda. En una reunión, cuando su padre estaba predicando, acaba de la enseñanza, ¿hay alguien que quiera dar un testimonio?, dice el pastor. Se levanta una persona y empieza a dar: sí, yo quiero dar un testimonio. Y empieza a narrar lo que yo te acabo de mencionar. Quiero decirles que un día así, yo pensé que a nadie le interesaba y todo, pero hubo alguien que Dios envió a tocar la puerta y me dijo estas palabras: que Dios me amaba. Y ya, él empezó a dar su testimonio, que él se había entregado a Dios. Su vida alcanzó vida, volvió a volverla a tener, porque buscó la ayuda de Dios. Entendió que Dios lo amaba y encontró vida en Dios. Amada persona, qué bueno es hablar, qué bueno es pedir ayuda. En este caso, en ese testimonio podemos ver cuánta gente no pudiera estar así, con ese tipo de pensamientos. Yo quiero decirles: Dios te ama. Que a lo mejor tú eres una persona muy mala, muy pecadora y estás deprimido. Dios no está de acuerdo con ese estilo de vida que tú llevas, pero Él te ama. Él quiere darte una oportunidad. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Se dan cuenta que es muy importante pedir ayuda? ¿Se dan cuenta que es muy importante buscar a alguien que te pueda aconsejar, que te pueda orientar, que te pueda ayudar a salir adelante? Entonces hay que pedir ayuda. No queremos gente que se suicide en este lugar, en este estado, en esta iglesia. Eres importante para Dios y para nosotros. En lo que podamos servirte, aquí estamos. Pero tú tienes que pedir ayuda. Último punto de esta enseñanza. Amados, ¿se fijan cómo es que la palabra de Dios tiene respuesta para las personas que están en depresión? Siguiente punto de este estudio. A veces la depresión es causada por el pecado que la gente comete. Y aquí también ponga toda su atención. A veces hay gente que está en un estado de depresión, de desánimo, de desinterés, de preocupación, de aflicción o con pensamientos de suicidio porque tienen una conciencia atormentada a causa del pecado que ellos han estado cometiendo con sus semejantes y ante su Creador. Ejemplo, ¿cuántas personas no están enfermas por el VIH o tienen SIDA a consecuencia de su pecado? Y debido a esas consecuencias de inmoralidad, de fornicación y de adulterio, las personas sufren y están allí en ese sufrimiento, en ese dolor, a consecuencia de la enfermedad que tiene
el SIDA o que da el SIDA a las personas. Ahí están con el dolor, ahí están con el cáncer, ahí están y está el sufrimiento. Y qué terrible es sufrir. Y a veces la gente dice, ya no quiero vivir más, ya para qué más. Y están como Pedro Armendáriz, ¿verdad? En un momento dado que él se deprimió por una enfermedad. Pero hay quienes se enferman a consecuencia de sus pecados y están en un estado de depresión. Entonces una cosa es que las personas se enfermen por una situación de alguna enfermedad normal que le haya llegado a la persona o por una pérdida de un ser querido, y otra cosa es que la gente esté enferma de depresión por tanto pecar, por las consecuencias de su pecado, porque se enfermó del VIH, del SIDA, una enfermedad venérea incurable a consecuencia de su inmoralidad, o por consecuencia de su alcoholismo. La persona se anda muriendo porque tiene acabado totalmente su hígado, lleno de cirrosis, y el dolor es fuerte, y la gente dice, es que ¿por qué, Dios? ¿Por qué? No, Dios no te mandó la enfermedad, sino la persona tuvo la consecuencia de su pecado. Entonces ahí está la persona deprimida, no, es que ya no, ya me quiero morir, ya no. Pero amados, todo eso se pudo haber evitado si la persona hubiera hecho caso a los mandamientos de Dios. Pero como no hizo caso a los mandamientos de Dios, ahora está en ese estado de depresión y condición física lamentable y triste y dolorosa, porque no tomó en cuenta a Dios y está en un estado de depresión. ¿Qué tiene que hacer esas personas que están en ese estado de ánimo depresivos a consecuencia de su pecado? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Salmos 32, 10. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Salmos 32, 10. Muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío. La Biblia nos deja ver que va a haber dolores para aquellos que no quieran tomar en cuenta a Dios, para aquellos que no quieran tomar en cuenta los mandamientos de Dios, que quieren en un momento dado vivir su vida sin que nadie les impida sus malos deseos o sus actos pecaminosos. Óyelo bien, si tú no estás en un estado de depresión, pero vas tú encaminándote, ¿verdad?, como un caballo en las carreras hacia el camino de maldad, óyelo bien, habrá dolores para ti. Habrá situaciones difíciles que vas a tener que enfrentar. A consecuencia de tus pecados, tú tendrás consecuencias en tus vidas, en tu cuerpo, y eso te puede llevar a un estado de depresión. Entonces la Biblia dice, ya te está advirtiendo, y ya nos advierte a todos, que muchos dolores habrá para todos aquellos que quieran vivir impíamente. Y parte de esos dolores puede ser la depresión. Ahora, si tú ya estás viviendo esos dolores, si tú estás ya viviendo esas consecuencias, ¿qué tienes que hacer? Entender que te tienes que arrepentir, que tienes que dejar de ofender a Dios, que tienes que dejar tu mala manera de vivir, tienes que apartarte de esos pecados. ¿Y qué más? Vamos a ver qué dice la Biblia. Oseas capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, dice la Escritura, me buscarán. Oh, amada persona, si tú apenas te estás encaminando hacia la maldad y no estás en un estado de depresión, ¿para qué buscar a Dios en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad? Tú lo puedes evitar si tan solo tú dejas de ofender a Dios, te arrepientes de tus malos pensamientos, te arrepientes de tu maldad, te vuelves a Dios, reconoces tu pecado, que le has errado, que te has equivocado, y tienes que buscar de Dios. Pero si en un momento dado tú ya estás en la angustia, ya estás en el sufrimiento, ya estás en la depresión, o ya estás con las consecuencias del pecado que te están llevando apenas a tener algunos síntomas de la depresión, tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado y buscar a Dios, dejar de ofender a Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que deja ver la palabra de Dios. Tienes que buscar la ayuda de Dios, tienes que buscar a Dios de esa manera y tienes que buscar ayuda espiritual urgentemente. Siguiente punto. Dios es el único que puede ayudarte entonces a salir de la depresión, sea a consecuencia de tus pecados que tú estás deprimido o deprimida, o a lo mejor porque tú perdiste a un familiar, sea quien sea, o a lo mejor eres cristiano y en un momento dado estás en esa tristeza y aguas te puede llevar a la desconfianza, etcétera, etcétera. Amada persona, amado hermano, amada hermana, etcétera. Dios es el único que puede ayudarte a salir de la depresión. Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amados, ¿quién es el único que puede dar consolación al que está desconsolado? El Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, angustia, aflicción, y por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En pocas palabras, ¿estás desconsolado o desconsolada porque perdiste a un ser querido? ¿Estás en un estado de depresión a menor grado por alguna consecuencia a una mala decisión que tomaste? Quizá fornicaste y quedaste embarazada y abortaste. Quizá a lo mejor se te hizo fácil hacer X impiedad y ahora estás con las consecuencias y no sabes qué hacer. Amada persona, ve a Jesús, ve a Dios con una actitud de arrepentimiento y Él te puede consolar. Eres cristiano, eres cristiana y estás en una situación de tristeza por la pérdida de un ser querido por el COVID y estás triste y tienes algunos síntomas de depresión. Aguas, tienes que ir a Jesús para que Él te consuele, para que Él te ayude y Él te va a ayudar. La solución es buscar a Dios con fe y con mucha humildad. Él te va a consolar. ¿O no lo creen? ¿Creen que Dios no puede consolar? ¿No tiene poder para consolar, para curar, para sanar? Claro que sí. ¿Qué más dice entonces la Biblia? Y este es el último punto para salir de la depresión. ¿Qué más dice la Biblia para que un ser humano que está en depresión pueda salir de la depresión? Mateo 11, 28, 29 y 30, y son nuestros últimos pasajes. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás trabajado? ¿Estás trabajada? ¿Estás cargada, cargado? ¿Estás sumamente cansado? Jesús dice que vayas a Él y Él te va a ayudar. Te va a hacer descansar. Te dice que aprendas de Él, que Él es una persona mansa y humilde de corazón, que vive de una manera agradable ante Dios y vivió de una manera agradable ante su prójimo. Y ese estilo de vida correcto, ese camino que Él te muestra, va a hacer que tú tengas descanso para tu alma. Tu conciencia no va a estar atormentada porque andas de promiscuo, o andas de rebelde, o andas de enojón, de enojona, etcétera, y andas dañando a tus seres queridos por tu mal carácter. Y eso después hace que tengas una conciencia atormentada, una conciencia no muy bien con tus seres queridos, y problemas y problemas y más problemas. Mira, si tú vives de una manera humilde, sencilla, obediente, mansa, ante los ojos de Dios y ante tus semejantes, vas a encontrar un descanso para tu alma. Tu conciencia no te va a atormentar. ¿De qué te va a atormentar si no estás haciendo nada malo? ¿Sí me explico? Tu conciencia te va a aplaudir. Vas a tener paz para con Dios y paz para con los hombres. Por eso Jesús dice: aprende de mí. Tienes que vivir de esta manera.
Normalmente las personas que entran en un estado de depresión, no, es que nadie me quiere, no quiero. Cuando dejan de pensar en sí mismos y buscan la ayuda de Dios y empiezan a amar a su prójimo, empiezan a salir adelante. Empiezan a salir de ese estado de depresión. Dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cerremos nuestros ojos, por favor. Meditemos un poco en esta palabra. Quiero decirles que la depresión son causadas entonces, como hemos visto, por diferentes o diversos factores. Hemos visto que la depresión, o también se dice que la depresión es un desbalance químico del cerebro, experiencias dolorosas, muertes de un ser querido, hacen que la gente a veces sufra en esta vida, y ello, si no es tratado con mucho cuidado, puede ser inicio o puede llevar a una persona a una depresión, que puede durar mucho tiempo o inclusive puede acabar con la vida quien la padece. Hay diferentes tipos o diferentes maneras por las cuales las personas pueden estar en un estado de depresión. A veces pueden ser por eventos traumáticos que han sufrido en la vida, abusos, etcétera. Situaciones que han traumado a la persona y lo tienen en un estado de depresión. Hay muchos motivos y factores por los cuales las personas pueden deprimirse, amada persona. El miedo al morir, a la enfermedad, al COVID. Pero una cosa sí te digo, toma en cuenta lo que Dios hoy te ha hablado. ¿Estás deprimido, deprimida por estas causas que hemos mencionado o otras que nos hayan hecho falta mencionar? Hoy tienes que buscar a Jesús. Tienes que buscar ayuda. Busquemos a Jesús en estos momentos, por favor. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú que das la fuerza al cansado y multiplicas las que del que no tiene ninguna. Busca ayuda en Jesús, amada persona. Hoy ven a Él y dile cómo te sientes. Reconoce tu necesidad ante Él y pídele ayuda a Jesús. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú que das la fuerza al cansado y multiplicas las del que no tiene ninguna. Miran tus ojos a los quebrantados de espíritu y corazón. ¿Acaso el que cae no se levanta? 7 veces le levanta Jehová. Gracias Dios porque podemos confiar y contar contigo, pues miran tus ojos a los quebrantados de espíritu y corazón.
Tú que das reposo al cansado, tú que levantas del polvo al desvalido. Ven, ayuda a aquel corazón quebrantado, afligido o deprimido, Jesús. Sálvame, oh Jehová, porque las aguas me han entrado hasta el alma y hundido estoy en el cielo y no puedo estar en pie y no puedo estar en pie. No sean avergonzados por mi causa los que en ti no sean confundidos los que te buscan, oh Dios de Israel, los que te buscan, oh Dios de Israel, los que te buscan, oh Dios de Israel. Amén, Jesús.